Amén. Shalom Ajins, Shalom Ajayot, Yahweh les bendiga grandemente. Me presento, soy el Roe Oscar Kinsel de Argentina. Es un gusto para mí estar otra vez, poder compartir con ustedes de la bendita Torá, compartir con ustedes lo que el Eterno me ha mostrado en estos días, lo cual yo quiero humildemente compartir con todos ustedes. Vamos a hacer una tefilá para que sea el Eterno que nos guíe en esta administración, que sea Él el que esté hablando a través de su bendito Ruach HaKodesh. Vamos a hacer una oración. Padre Eterno, yo te doy toda rabá por esta oportunidad que tú me das. Padre, como tú nos has enseñado que tú eres el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, yo te pido, Padre, que tú me uses, que me tomes como un instrumento en tus manos. Que seas tú hablando a través mío y ministrando a las almas a través de tu Ruach HaKodesh. Padre, enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre. Padre, limpia los aires para que tu palabra llegue a las almas de los que escuchan y seas tú ministrando a través de tu Ruach HaKodesh. Te doy toda rabá en el Beshem Gadol Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar. Cuando escuché la vez pasada la administración de nuestro amado Roe Órdenes de Chile, Desierto Florido, recordé unas aves que viven en un área muy árida de Argentina. Ellas beben muy temprano de mañana cada gota de agua que el rocío destila en las espinas de los cardos y en las ramas de las matas, temprano, antes que el sol las seque. Y esa es toda el agua que beberán a lo largo del día. Ustedes y yo bebíamos de la misma manera que estas aves, buscando cada gota de agua, del agua de la bendita Torá. Pero bendito sea el Eterno, se han convertido en torrentes de agua pura y cristalina. Vamos a leer Salmos 78, del 15 al 16. Salmo 78, del 15 al 16. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grande abismo. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Vamos ahora a leer otra cita. Efesios 3, del 19 al 21. Efesios 3, del 19 al 21. Amén. Y de conocer el amor de Yahshua que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea el esplendor en la Kejilá en Yahshua HaMashiach, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer otra cita. Vamos a ir a Salmos 18, del 1 al 2. Salmos 18, del 1 al 2. Te amo, oh Yahweh, fortaleza mía, Yahweh, mi roca, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio, e invocaré a Yahweh, quien es digno de ser exaltado, y seré salvo de mis enemigos. Vamos a leer ahora en Apocalipsis 4, del 1 al 3.
Apocalipsis 4, del 1 al 3. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el Shamaín, y la primera voz que oí, como de shofar hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Ruach y he aquí un trono establecido en el Shamaín y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a leer ahora Isaías 51, del 1 al 2. Isaías 51, del 1 al 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahweh, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, los llamé, y los bendije, y los multipliqué. Pero al igual que Abraham, nuestro padre, quien decimos todos es padre de la fe, vamos a leer Hebreos 11, 6. Al igual que Abraham fuera llamado amigo y él fue engrandecido por su fe, vemos aquí en Hebreos 11, 6 lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Moshe dijo: Él es la roca, cuya obra es perfecta. Vamos a Deuteronomios 32, del 4 al 6. Deuteronomio 32, del 4 al 6. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Vamos a leer otra cita más. Salmos 118, del 20 al 23. Salmos 118, del 20 al 23. Esta es puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Te exaltaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos ahora a Mateo 21, del 42 al 44. Mateo 21, del 42 al 44. Yahshua cita el Salmo 118. Yahshua les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Y el Adón ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere los desmenuzará. Vamos a Job 38, del 4 al 6. Job 38, del 4 al 6. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Les invito ahora que hagamos un viaje. Vamos al monte Sinaí. Vamos a leer en Éxodo 19, del 9 al 11. ¿Por qué digo les invito a hacer un viaje? Quiero que estemos como que estamos en este momento en la cual vamos a leer ahora, como espectadores viendo esa reunión, esa quejilá que el Eterno reunió ante el monte Sinaí, y podamos aprender y ver cómo somos. Entonces Yahweh dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Quiero, antes de seguir, ir a Mateo 17, del 1 al 5. ¿Y por qué Mateo 17, del 1 al 5? Vemos que esto que se iba a representar, esto que iba a suceder en el monte Sinaí, se ve representado en este pasaje. 6 días después, Yahshua tomó a Kefa, a Jacobo y a Yohanan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les apareció Moshe y Elías hablando con él. Entonces Kefas dijo: Yahshua, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Seguimos, volvemos a Shemot 19, 10. Shemot 19, 10. Dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. Laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Vamos ahora a leer en Oseas 6, 2. Oseas 6, 2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Vamos a leer Corintios 15, 4. Primera Corintios 15, 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué decimos conforme a las Escrituras? Vamos a leer Salmos 16, del 8 al 10. Salmos 16, del 8 al 10. A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Vamos ahora a Éxodo 20, del 18 al 19. Éxodo 20, del 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar. Y el monte que humeaba, y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. Moshe respondió 20,
respondió al pueblo: no temas, porque para probaros vino Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vamos ahora a Éxodo 32, 7 al 8. Entonces Yahweh dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y yo quisiera compartir con ustedes algo que me vino enseguida a mi mente, ¿no? Viendo lo que el Eterno me mostró y me puso en mi corazón las palabras y los pasajes para ministrar. ¿Y qué era lo que el Eterno estaba haciendo? Les ordenó que se prepararan, que al tercer día Él iba a descender sobre toda la congregación, sobre toda la quejilá. Entonces me vino el pensamiento, ¿no? Decir, alguien que construye una casa, ¿qué es lo que introduce en ella? Cuando uno termina de construir, de edificar su casa, enseguida está pensando en los muebles, en las mesas, en la silla, en lo que va a ir en el dormitorio, en lo que hace a la cocina, los utensilios y todo lo que hace a lo que hay dentro de un hogar. Yo que introduzco en mi casa, ¿no? Entonces uno va, comienza a ver una mesa, sillas, y empieza a fijarse que cada cosa esté bien construida, que sea conforme a las medidas, que esté firme y que dure, al igual con los utensilios de cocina, que sean buenos y que estén en buenas condiciones, para así meterlos en nuestra casa. No introducimos cualquier cosa nosotros en nuestra casa. A esto vino el Eterno, para probarnos y una vez aptos, introducirnos en su casa. Vamos a leer 2 Timoteo 2, del 20 al 21. 2 Timoteo 2, del 20 al 21. Y aquí lo vemos reflejado, ¿no? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, sea instrumento para honra, santificado, útil al Adón y dispuesto para toda buena obra. Vamos ahora a Jeremías 18. Jeremías 18, del 3 al 6. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos ahora a leer Isaías 64, del 8 al 9. Isaías 64, del 8 al 9. Ahora pues, Yahweh, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos nosotros. No te enojes sobremanera, Yahweh, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros.
Vamos ahora a Mateo 7, del 17 al 20. Mateo 7, del 17 al 20. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos ahora a Mateo 12, del 34 al 35. Mateo 12, del 34 al 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Podemos ver, por eso los invité a ir al monte Sinaí, como estuviéramos presentes en ese momento, como si estuviéramos ahí, viendo a la reunión, viendo a la quejilá que se congregó frente al monte Sinaí. Podemos analizar a través de los pasajes que venimos leyendo cómo Elohim expresa y nos muestra cómo podemos ser nosotros. Y vemos la condición y el por qué no se acercaron al monte. Vemos la condición de los que alzaron el becerro de oro. Ahora bien, ¿esto sucedió solamente en esa quejilá o sigue sucediendo hasta nuestros días en nuestras quejilot? Ahora vemos por qué muchos se han ido de la quejilá. Se llaman entre ellos de aquí y de allá. Toman a uno, lo alzan como al becerro de oro. Le dicen, tú sabes mucho, pastoréanos. Se fueron por falsos, desleales, hipócritas, doble cara, mentirosos y faltos así a la bendita Torá. Esta es la quejilá que reunirás, mentirosos y faltos a la Torá. Apártese el que así hace. Si hubiera esperanza para ellos, tú los confundirás aún más. Ponte en pie como hombre, no orgulloso, y pide perdón. Amigo, no quisiera estar en tus zapatos. Uno piensa, y todos de corazón decimos, quiero verte en los Shamaim. Ponte del lado correcto, como los hijos de Corá estuvieron del lado de Moshe. De nada sirve el orgullo, así como una barca a la que debemos subir, a la cual ya navegando se aleja más y más difícil será acercarnos a pedir perdón. Ante todo, primero Elohim, que es el que nos da la vida y la salvación. Así como los pescadores no saben lo que saldrá en la red, se acercan a la costa y ahí separan los peces puros a un lado y los impuros son devueltos al mar, de donde salieron, para que no mueran, si eso no es amor. Así, si el Eterno, con su obra redentora, les transforme y cuando una vez más se arrojen las redes, sean aptos. Vamos a leer Romanos 10:3. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. En nada hemos faltado a nadie, y mucho menos a Elohim. Yo reflexionaba y pensaba cómo le sucedió a Elí. La historia está en 1 Samuel 3, lo pueden leer ahí. Así como Elohim le advirtió a Elí
que cambiara, que corrigiera a sus hijos. Pasado el tiempo, Elohim le manifiesta a Samuel y le dijera lo que sucedería con la casa de Elí. El Eterno le habló a Samuel y le mostró el juicio sobre la casa de Elí. Elí sabía que Elohim había hablado con Samuel y Elí le preguntó qué era lo que el Eterno le había dicho. Y no puede imaginarse el pesar de Samuel por saber lo que el Eterno iba a hacer con sus vidas. Cuando le habrá dicho, uno piensa, ¿no? Si el Eterno te advirtió, te dijo que cambiaras, ¿por qué no cambiaste? Seguramente uno puede imaginar que Samuel le habrá dicho, Elí, ¿por qué no cambiaste? ¿Por qué no cambiaste? De la misma manera, el Eterno ha hecho con todos nosotros. Sin duda, tú y yo un día estaremos ante el Eterno rindiendo cuentas. Y que cuando Él nos llame, no te diga, te advertí que cambiaras. ¿Por qué no cambiaste? ¿Por qué no cambiaste? Y enmudeciendo, porque no podemos decir nada. Él diga a sus siervos, atarles de pies y manos, echarlos afuera a las tinieblas, donde será el lloro y crujir de dientes. Triste escena en la cual uno no le desea a nadie. Uno espera que en verdad cambien y sean transformados. Sin duda, el Raja Kodesh a todos nos ha exhortado y nos ha hablado. Cuando éramos falsos, el Eterno dijo, cambia. Cuando éramos desleales, nos dijo, cambia. Cuando fuimos hipócritas y doble cara, cambia. Mentirosos y falsos, cambia. Cuando mirabas a la mujer con deseo, cambia. Cuando tú, mujer, mirabas a un hombre con deseo, cambia. No podremos decir que el Eterno no nos advirtió y nos dijo que cambiáramos. Seguimos. Cuando nos acercamos a familiares, amigos, para invitarles a que se acerquen a conocer de la Torá, cómo es, cómo guardar todos sus mandamientos, sus estatutos, que para nosotros hoy es una delicia, el Shabbat, sus fiestas, se alejan, al igual que el pueblo en el monte Sinaí. Lo triste y cómico es que para los cristianos somos legalistas y judaizantes, mientras que para nuestra amada casa de Judá somos cristianos disfrazados. Es por esto que tú y yo hemos sido apedreados. Bendito sea Elohim, que nos ha hecho copartícipes de los Sialahim, aunque en lo espiritual estas piedras duelen y mucho, ¿verdad? Pero no nos detenemos. Vamos a leer Mateo 10:25. Mateo 10:25. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuántos más a los de su casa? Bendito sea el Eterno, que nos advirtió de todas estas cosas. Aún hasta los tiempos del fin, Él nos ha advertido y nos sigue ministrando a través de profecía. Vamos a leer Mateo 10:22. Mateo 10:22, atrasita. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a leer ahora en Juan 3, del 19 al 21. Juan 3, del 19 al 21.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en la luz. ¿Nos sirvió este viaje? ¿Nos sirvió en algo estar frente a ese Quijilá y ver cómo se comportaron ellos? Veamos cómo nos comportamos nosotros. Vemos que nadie salió de ese desierto, nadie que no haya hecho un genuino arrepentimiento, teshuvá. Y no saldrá nadie de este desierto que no haga un genuino arrepentimiento, teshuvá. Todo quemado en el altar del holocausto, hecho ceniza el viejo hombre. Vamos a leer Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el ruaj de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a leer Mateo 21, del 12 al 13. Mateo 21, del 12 al 13. Y entró Yahshua en el Mishkan de Elohim y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el Mishkan, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Que el Eterno no te sacuda a ti y a mí, y nos pregunte: ¿qué has introducido en mi Mishkan? Vamos a leer 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es Mishkan del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Exaltad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro Ruach, los cuales son de Elohim. Los invito ahora, vayamos con fe a las puertas del Mishkan. Vamos a Juan 9, del 1 al 8. Juan 9, del 1 al 8. Al pasar Yahshua vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus shalejín diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yahshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, su raya envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Lo cierto es que la noche viene cuando ya no podremos trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Siloé, él es el enviado que lavó nuestros ojos con el agua de la bendita Torá, y nuestros ojos
fueron abiertos y su obra se manifestó en ti y en mí. Vamos ahora a leer Hechos 3, del 1 al 10. Hechos 3, del 1 al 10. Kefas y Johanán subían juntos al Mizcán a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del Mizcán, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el Mizcán. Cuando vio a Kefas y a Johanán que iban a entrar en el Mizcán, les rogaba le diese limosna. Kefas con Johanán, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Kefas dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el Mizcán, andando y saltando y exaltando a Elohim. Y todo el pueblo le vio andar y exaltar a Elohim, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del Mizcán, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Le reconocieron como el que se sentaba fuera del Mizcán. Y ahora vamos a ver por qué permanecía fuera del Mizcán. Y lo primero que hace él al recibir sanidad. ¿Qué es lo primero que hizo el cojo? Entrar al Mizcán. Tú y yo no podremos entrar sin un genuino teshuvá, sin antes Éxodo 20:20. No temáis, porque para probaros vino Elohim. Algo de tener en cuenta es que alguien que fuera cojo de nacimiento no solo recibiera sanidad, sino también recibiera fuerza en sus músculos, que sin duda estaban atrofiados como tú y yo en lo espiritual. ¿Qué dice la Tanaj al respecto? Vamos a leer Isaías 40:29. Y ya vamos a ver por qué él lo primero que hace es entrar en el Mizcán. Isaías 40:29. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Seguimos, 30:31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a Levítico, Vayikra 21, del 18 al 20. Y ahora vamos a ver por qué él no podía entrar y luego de recibir sanidad, lo primero que hizo fue entrar en el Mizcán. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, varón que no tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Por eso, lo primero que hace el cojo es entrar en el Mizcán. El Eterno le da la sanidad a través de los Susialajim, y él al instante se entró a gozar, a exaltar a Elohim en el Mizcán. Vamos a Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. ¿Cómo estábamos nosotros, no? ¿Y por qué nuestra condición nos impedía entrar en el Mizcán?
y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso tú y yo no podíamos entrar en el Mishkan de Elohim, y no entraremos sin un genuino teshuvá, arrepentimiento, sin consumirnos en el altar del sacrificio, hecho ceniza nuestro viejo hombre. Es este el primer paso del que dice que le ama y quiere seguirle. Lo primero que hallamos antes de entrar en el Mishkan es el altar del holocausto. Vamos a leer Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el ruaj de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué tú y yo, como leímos al principio, bebíamos buscando como aves en lugar árido? Vamos a leer Oseas 6:4. Oseas 6:4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Seguimos. 5 y 6. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque compasión quiero y no sacrificio, conocimiento de Elohim más que holocausto. Y uno puede pensar, ¿no?, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestros días? Cuidado, tú Judá, que a escondidas preparas casa nueva para hacer holocausto. Sabemos que para provocar a nuestro Elohim lo harán, pero no entienden, así como tú y yo no entendíamos. Se apacientan a sí mismos, claman, piden justicia entre las naciones. Vamos a leer Isaías 51, del 21 al 23. Isaías 51, del 21 al 23. Oye ahora pues esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Yahweh, tu Adón y tu Elohim, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Pero si hubiéramos hecho desde un principio lo que el Eterno nos encomendó, no estaríamos clamando justicia de pueblo extranjero. La Torá sería la justicia y la luz de las naciones. 70 becerros, 70 naciones. Ellos no se hicieron fuertes. Tú te has debilitado olvidándote de tu Elohim, quien es Yahweh. Vamos a leer Ezequiel 34, del 1 al 5. Ezequiel 34, del 1 al 5. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores así, ha dicho Yahweh el Adón. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos.
¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis a reír la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Vamos a leer ahora Joel del 12 al 19. Joel 2 del 12 al 19. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en compasión, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepienta? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh, nuestro Elohim. Tocad shofat en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los Juanín, ministros de Yahweh, y digan: perdona, oh Yahweh, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Elohim? Y Yahweh solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Yahweh y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré por aprobio entre las naciones. Vamos ahora a leer Zacarías 10:2. Zacarías 10:2. Así es pastoreada Israel hasta nuestros días, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es el consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Vamos ahora a leer en Marcos 6, del 34 al 37. Marcos 6, del 34 al 37. Y salió Yahshua y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus alejín se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él y les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Así como en Mateo 16:6, no entendieron: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Una vez más, nuestra vista terrenal. Tiempo después se cumplirían estas palabras. Serían ellos dando de comer el pan espiritual que se esparce hasta nuestros días a través de sus escogidos. Cada Shabbat tú y yo comemos no solo el pan físico, sino del pan espiritual, que se esparce hasta su venida, cuando nos comparta alzando él la copa para darnos del vino y el pan en las bodas del Cordero. Vamos ahora a Mateo 26:29.
Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos ahora a Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Yahshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Yahshua, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id vosotros, mostraos a los Juanín. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió exaltando a Elohim a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole cabot. Y este era samaritano. Respondiendo Yahshua dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Recordemos que representan las 10 tribus de Israel. No están perdidas. El buen pastor salió a buscarlas. Así como ellos, éramos nosotros, impuros. No hubo quien volviese, 18, y diese cabot a Elohim, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Observemos que Yahshua no le dice sanado, sino que le dice: tu fe te ha salvado. Y algo que nosotros hemos estudiado y hemos visto en el Mishkan, figura de hombre, que es lo que representa los pies en el Mishkan, el altar del holocausto. Vemos que este varón volvió exaltando y dando toda Gabá al Eterno por lo que él hizo, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole cabot. Sin duda, este varón se debe haber consumido, humillado a sus pies, al igual que nosotros debemos hacerlo ante él. Y vemos la representación y el por qué Yahshua lo considera salvo, porque no le dice sanado, sino salvo. Él se consumió en ese lugar que todos encontramos antes de entrar en el Mishkan, y es en ese lugar que nos debemos consumir completamente. Y uno puede decir: ¿no fueron 10 los sanados? ¿Regresamos a dar cabot por lo que Elohim hizo en nuestras vidas? Sí, Roe, nos dicen muchos. ¿Da testimonio nuestra vida de eso? ¿Recuerdas a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que los consumió Elohim por introducir fuego extraño? ¿Qué introduces en el Mishkan de Elohim? ¿Qué cosas ves? ¿Qué es lo que piensas? Somos Mishkan de Ruach HaKodesh de Elohim, no sea que Él te consuma. Vamos a leer en Isaías 51, del 6 al 8. Isaías 51, del 6 al 8. Alzad a los Shamaim vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Torá. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, y como a lana lo comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente,
y mi salvación por los siglos de los siglos. Vamos ahora a Mateo 22, del 1 al 14. Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Yahshua, volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los Shamaín es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantas halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarles de pies y manos y echarles a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Uno puede ver a través de los pasajes y cómo el Eterno nos va ministrando, y todo va mencionando lo mismo. Sabemos que Él es la roca, la que fluyó el agua, la que nos dio de beber, la que nos da vida, la que nos purifica y nos limpia. Él nos dio su Torá precisamente para que nosotros en ella limpiemos todos nuestros actos. A los que llevan ya un tiempo guardando Torá con nosotros conocen lo que representa el mar. Al igual que el pueblo de Israel saliera del mar, tú y yo, Faraón quedó bajo el mar. Llegamos al monte Horeb, bebimos del agua de la Torá, llegamos al monte Sinaí, nos comprometimos con Elohim. Pero poco tiempo después, algunos se alzaron en sí mismos un becerro de oro. Para probaros, he venido. A la verdad, Yahweh Yahshua uno es, Ejad. Pero es como un padre que envía a su hijo y le dice, ve, prepárame utensilios para introducir en mi casa. Viniendo él nos da su Torá, nos purifica, nos santifica y nos introduce así a su casa. Le dijo a Moshe: ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, laven sus vestiduras. 2 días, 2000 años de la venida de Yahshua. Estén preparados, le dijo, estemos preparados, Él vendrá. Así como Moshe, vemos también en esto, ¿no? Así como Moshe toma la vara y golpea la roca, y se hizo una hendidura, y al instante fluyeron aguas. Así se cumple en Yahshua la Torá. Viniendo un soldado, le abrió el costado, haciendo una hendidura con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre para expiación y agua para vida eterna. Como dijera Moshe, Él es la roca cuya obra es perfecta.
permanezcamos como el barro fresco, humedecido con el agua de la bendita Torá, no dejando de refrescarnos en el agua de la Torá. No sea que endureciéndose alguna área de la masa, ésta se eche a perder. Seamos conscientes de que somos como el barro en las manos del alfarero. Y ya para ir despidiéndome, tomo las palabras de un amado Aj de la Quejilá de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, al cual pertenecemos todos los que haciendo su voluntad guardamos fielmente su Torá. Me refiero al Aj Saulo, conocido como Paulo. Vamos a leer Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. No descansará hasta que sea hecho. Él es Aleph Tav. Él dio su vida en la cruz, que representa la letra Tav, y dijo: consumado es. Ciertamente, Él es quien siempre ha estado al lado nuestro, deseoso de dar por consumido, ¿no? Dar por hecho en nosotros la obra que Él comenzó. ¿Y qué más que decir lo que venimos diciendo todos estos días? Y esperemos estar dispuestos, ya preparados como instrumentos aptos para que el Eterno nos introduzca así en su hogar. Digamos: Harrúa bejakalá onribó, Harrúa bejakalá onribó, Harrúa bejakalá onribó, Yahshua HaMashiach. Y estemos gozosos, porque Él vendrá por una novia a la cual, como todos sabemos, será vestida de lino blanco, puro y resplandeciente. Pero despojémonos de todas aquellas cosas que impida que el Eterno pueda así limpiarnos y estar aptos para estar delante de su presencia. Sin más, le doy toda rabá al Eterno por haberme permitido compartir con ustedes estas palabras. Le pido al Eterno que sea Él el que que les haya ministrado, como me ministró a mí cuando preparaba esta ministración. Que el Eterno les bendiga y les guarde grandemente. Me despido con un shalom, un fuerte abrazo para los Sajín y un saludo muy respetuoso para los Sajayot. Shalom, shalom. Aleluya, bendito